me siento muy contento de estar con ustedes. Y pretendo, como toda mi actividad o actuación en la vida, hacer un poco más felices a la gente. De tantas cosas que vamos a hablar, solo dos cositas voy a decir. Primera, sea cual sea la historia futura de sus vidas, sea cual sean las emergencias, circunstancias, crisis, la marcha de la política, en fin, circunstancias diferentes por donde vaya a transcurrir su vida, pase lo que pase, no pierdan la paz. Don supremo de Dios y don supremo de la vida. Primero eso. Y en segundo lugar, un grito de guerra. Basta de sufrir. Eso nosotros lo vamos a expresar con dos charlas. Una charla humanista, la primera, y una charla de fe, la segunda. Pero lo que pretendemos son esas dos cositas en el fondo de todo lo que vamos a decir. Existen evidencias como estas. Los amados aman. Solo los amados aman. Y los amados no pueden dejar de amar. Solo los libres liberan. Los libres liberan siempre. Un pedagogo modelo de madurez y estabilidad hace de sus discípulos seres estables y maduros. Y por el contrario, un pedagogo inseguro e inhibido, aunque tenga todos los pergaminos doctorales, acaba por transformar a sus discípulos en seres completamente inseguros. Los que sufren hacen sufrir. Los amargados siembran amargura. Los que tienen dulzura irradian dulzura. Los fracasados generalmente son resentidos. Y los resentidos necesitan hacer fracasar a los demás porque el fracaso de los demás es un alivio para ellos. Los sembradores de conflictos en las familias o en el trabajo lo son porque ellos están en un eterno conflicto consigo mismos. No aceptan a nadie porque no se aceptan a sí mismos. Es tiempo perdido preocuparse por hacer felices a los demás si nosotros no lo somos. Hay que comenzar pues por uno mismo. Solo haremos felices a los demás en la medida en que nosotros lo seamos. La manera realmente positiva de amar al prójimo es en la medida en que nosotros estemos reconciliados con nosotros mismos. Hay que comenzar pues por uno mismo. Evidentemente no estamos propiciando un hedonismo egocéntrico y cerrado. Si así fuera, estaríamos frente a un enorme equívoco que podría transformarse en una verdadera trampa. Si alguien buscara exclusivamente su propia felicidad, estaría fatalmente destinado a la muerte como Narciso. Y muerte significa soledad, esterilidad, vacío, tristeza.
Es decir, el egoísmo acaba siempre en el vacío y en la muerte. Los seres anteriores al hombre en la escala general de la vida, es decir, los animales, no se hacen ningún problema para sobrevivir. Al contrario, todos sus problemas los encuentran resueltos. Están dotados de mecanismos instintivos mediante los cuales solucionan casi automáticamente sus necesidades elementales. Por eso no sufren de preocupación ni de ansiedad, dos enemigos mortales del corazón del hombre. Un halcón, un reptil, un antílope, viven sumergidos en el seno gozoso de la creación universal. Este seno es como un inmenso hogar donde los animales viven cálida y gustosamente. No saben de aburrimiento ni de insatisfacción. No tienen problemas y no pueden ser más felices de lo que en realidad son. Se sienten plenamente realizados, en una palabra. Así vivía el hombre en las primeras etapas prehumanas. Pero en una etapa posterior, esa criatura que hoy llamamos hombre, supo que sabía. Tomó conciencia de sí mismo. Y este hecho alteró completamente las perspectivas de su universo vital. Comenzó a experimentar la típica soledad de un exiliado. Y se sintió diferente a los demás y separado de los demás, y por primera vez sintió tristeza. Despertó pues de la larga noche prehumana, y al despertar y tomar conciencia de sí mismo, la vida misma se le transformó en un enorme problema. Tenía que comenzar a aprender a vivir. Antes, la vida se le daba hecha espontáneamente. Ahora tendría que aprender a dar los primeros pasos, las primeras palabras, las primeras lecciones. Antes el vivir era un hecho consumado, ahora un arte. Antes una delicia, ahora un desafío. Todo lo tendría que improvisar con sus correspondientes riesgos. Y para siempre se clavaron delante de sus ojos el interrogante y la incertidumbre. Este despertar de la conciencia vino a ser equivalente al nacimiento, al drama de un nacimiento. En el seno materno la criatura respira de la madre y por la madre, se alimenta de la madre y por la madre a través del cordón umbilical. Sale a luz y todos son problemas. Tiene que respirar por sí mismo. Tiene que aprender a dar los primeros pasos, las primeras palabras, y a lo largo de los años y hasta la muerte, su existencia será un incesante aprender a vivir. Sin que se le pidiera autorización y sin desearlo, se vio empujado al mundo, a la vida, cada uno de nosotros. Y de pronto se encontró consigo mismo.
en un lugar y tiempo no escogidos por sí mismo, no. Con una existencia no solicitada por mí, por cada uno. Y con una personalidad no imaginada o cincelada por uno mismo. Y más allá de todo el interrogante de los interrogantes, si esta existencia tendrá un sentido o no tendrá ninguno. El hombre se miró a sí mismo y se encontró extraño a sí mismo, lleno de interrogantes. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y sobre todo el interrogante de los interrogantes, es decir, ¿qué hacer conmigo mismo? Levantó los ojos y allá a lo lejos distinguió la puerta oscura de la muerte. Se analizó a sí mismo y concluyó que era un ser nacido para morir. Y la angustia levantó su sombría cabeza cerrándole el paso. ¿En qué dirección huir? No podía regresar al paraíso de la etapa prehumana. Esa retirada estaba herméticamente clausurada, y viendo cerradas todas las salidas, el hombre pensó y deseó para sí mismo por primera vez la falsa salida de la muerte: autoeliminación. Desde los animalitos más primitivos, unicelulares, hasta la complejidad de los mamíferos, de los vertebrados, de los homínidos, nunca un animal ha atentado en contra de su vida. Nunca. Solo el hombre. La razón le dicta una cosa y la emoción otra. Desea mucho, puede poco. Lucha por agradar a todos, pero no lo consigue. Busca armonía consigo mismo y con los demás, pero siempre está en tensión. Experimenta sensaciones como depresión, como ansiedad, y no sabe cómo ahuyentar todo eso. Es verdad que la historia está lanzando al hombre desafíos: cómo acabar con las guerras, qué hacer con la pobreza, el hambre, etcétera. Pero por encima de las altas tareas que la historia pueda encomendar al hombre, su quehacer fundamental a través de las páginas de la historia es y será qué hacer, cómo hacer para que el hombre llegue a ser dueño de su mente, que su mente esté ocupado por pensamientos positivos, ideas luminosas, todo lo bonito y no lo sombrío. Segundo, salvarse a sí mismos. Cuando estamos hablando de la salvación, no estamos pensando en la salvación de mi alma que nos consiguió nuestro Señor Jesucristo, sino sálvense de los miedos, sálvense de las ansiedades, sálvense de las tristezas, sálvense de las angustias,
sálvense de las agonías mentales. Sálvense de todo aquello que perturba su corazón. Sálvense a sí mismos. Sálvense del sufrimiento. A eso venimos. En busca de esto venimos. Es uno mismo el que puede y debe salvarse para adquirir la tranquilidad mental y el gozo de vivir. Por eso hay que creer, amigos míos, en uno mismo. Hay que tomar conciencia de que ustedes son portadores de grandes posibilidades y capacidades, para que una vez colocados todos los resortes en movimiento, puedan lograr mucho más de lo que imaginan, en cuanto a equilibrio, estabilidad emocional, dulzura de vivir, fortaleza de vida, paz, etc. Hay personas que funcionan bien socialmente mediante mecanismos de disimulo. Los enfermos, los patológicos, no consiguen disimular. Los otros pueden estar aquejados de diferentes enfermedades no somáticas, sino interiores, y consiguen más o menos disimular. Para la exportación, es decir, para dar explicaciones a los demás, sacan a relucir sus problemas profesionales, sus problemas matrimoniales, hablan de todo eso, pero no es ese su verdadero problema. Su problema es la sensación que tienen de que la vida se les va sin haberla vivido. Y no se dan cuenta, pero ese es el problema. De que se les están pasando los años y van a morir sin haber vivido. No les falta nada. Y por tenerlo todo, hasta tienen salud física y psíquica, pero están dominados por la sensación inconfundible de que todo les falta, vacío de la vida, y sienten cansancio vital. Frente a este panorama, ¿qué significa, pues, salvarse? Significa ir suprimiendo o disminuyendo las fuentes de sufrimiento mediante ejercicios y prácticas que daremos. Significa transponer las fronteras del dolor y de la angustia. Superar la preocupación obsesiva por sí mismos, fuente de enorme inestabilidad, y de esta manera adquirir presencia de ánimo, autocontrol y serenidad, y recuperar así las ganas de vivir. Vamos detrás de todo eso. Salvarse significa lograr plena seguridad y ausencia de temor. Unir avanzando hacia la libertad. Y esta sagrada tarea nadie la hará por ustedes o en lugar de ustedes. Cada uno, yo, tengo que ser el salvador de mí mismo. Salvador de todos aquellos elementos que hemos destacado antes. Para esto les ofrecemos más adelante mecanismos sencillos, eficaces y prácticos, con los cuales cada persona por sí misma puede eliminar o al menos suavizar cualquier sufrimiento.
Si hasta ahora sufría como 40, después sea como 20 y después como 5, y estamos derrotando al fundamental enemigo golpe a golpe. Tercero, despertar. He aquí el primer mecanismo de salvación, despertar. La conciencia, mis hermanos, es una isla diminuta en medio de un océano de profundidades. Este océano ya saben cómo se llama, el inconsciente. A primera vista nada se advierte, todo está en calma, pero en lo profundo todo es movimiento y amenaza. Hay volcanes dormidos y energías ocultas ahí dentro, y las fuerzas propulsoras que encierran gérmenes de vida o muerte. El hombre, por lo general, cada uno de nosotros, es un sonámbulo que camina, se mueve, actúa, pero está dormido. Irrumpe aquí, grita allí, ahora corre, después se detiene, acoge a este, rechaza a aquel, llora, ríe, canta. Ahora triste, más tarde contento. Son generalmente actos reflejos no plenamente conscientes. Mis amigos, es el mar profundo del hombre. El lado irracional y desconocido que lo va llevando en direcciones inesperadas y sufre. Sufre porque está dormido. No se da cuenta de que gran parte del sufrimiento humano es meramente subjetivo. La mente es capaz de dar a luz fantasmas alucinantes. Los miedos generalmente son sombras y fantasmas, sin fundamento en la realidad. Están dormidos. Estar dormido quiere decir estar fuera de objetividad. Estar dormido quiere decir sacar las cosas de su dimensión exacta. Es exagerar los perfiles negativos de los hechos, de las personas o de las cosas. Estar dormido significa proyectar mundos subjetivos sobre los sucesos exteriores. El miedo, por ejemplo, ve fantasmas en todas partes. Este no me quiere, aquel está en contra de mí, este proyecto va a fracasar, aquellos ya no confían en mí. Estos me han retirado la confianza, ¿por qué será? Y en medio de todo esto hay engaño, suposición, magnificación, cosa mental. No hay nada de eso, o muy poco. Está dormido. Muchas personas viven alucinadas en el pleno día, con el mismo realismo con que viven las pesadillas a medianoche. De pronto están dominados por el terror sin darse cuenta de que solo se trata de una miserable manía persecutoria y nada más. Una alucinación que inventa sombras siniestras cuando en realidad nada de eso existe. Están dormidos. Hechos intrascendentes los transforman en dramas y peripecias ridículas las revisten de aires de tragedia. Están dormidos.
Yo no quiero decir que todos o la mayoría siquiera de ninguna manera sean de esta clase de personas subjetivas que estoy describiendo. También hay sujetos verdaderamente objetivos en la sociedad, evidentemente. Sin embargo, el trato con innumerables personas en la vida a lo largo de muchos años, muchos no, muchísimos años, me ha llevado a la convicción de que la proyección subjetiva, si bien en grados diferentes, es un hecho mucho más generalizado de lo que se cree. En el caso presente estamos refiriéndonos a los que tienen tendencias subjetivas, no necesariamente en grado patológico. Tipos aprensivos, donde no los hay, en todas partes, en este grupo también. Tipos obsesivos y acomplejados, donde no los hay, en todas partes, y en este auditorio pues también. Tipos pesimistas, pues de la misma manera, personas con inclinaciones subjetivas. ¿Qué quiere decir? Al exterior su comportamiento no se diferencia mucho del de los demás, pero interiormente no viven, agonizan y no se dan cuenta. Despertar es darte cuenta con un toque de atención de que estabas torturándote por pesadillas que eran puros fantasmas, de que lo que hoy tanto te espanta no es real, darte cuenta de que estabas exagerando, sobredimensionando episodios insignificantes, y que las suposiciones de tu mente las estabas revistiendo de visos de veracidad. Tus aprehensiones eran sueños vacíos y nada más, y tus temores puras quimeras. Saber que los sueños son. Saber dónde comienza la ilusión y dónde comienza la realidad. Saber que todo pasará y que aquí no queda nada. Que todo es transitorio, precario, efímero. Que las penas suceden a las alegrías y las alegrías suceden a las penas. Saber que aquí abajo no existe ningún absoluto, nada absoluto, todo es relativo. Y lo relativo no tiene importancia, o mejor, tiene relativa importancia. Todo esto se llama despertar. Y se deja de sufrir grandes cantidades. Se deja de sufrir. Cuando te sorprendas a ti mismo agobiado de temores, despierta y piensa que estabas sobredimensionando. Haz una nueva y correcta evaluación de los hechos y verás cómo estabas exagerando, presuponiendo. Con tus mundos subjetivos, estabas envolviendo con tus mundos subjetivos el mundo de la realidad histórica. Siempre que te encuentres turbado, abre los ojos, levanta la cabeza, sacúdela, haz un nuevo análisis y despierta. Muchas tinieblas desaparecerán de tu mente y grandes dosis de sufrimiento se esfumarán para siempre. Despierta. A las pocas semanas de nacer, los pájaros vuelan, los patos nadan, los gatos salen a cazar.
Existe en el norte de Chile, en la alta cordillera de los Andes, y también en Bolivia, un animalito precioso, a estilo de una cabra, pero mucho más grande y elegante, y que se denomina llama. Así denominan. Bueno, la llama madre da a luz la criatura. Y con el reloj en la mano, a los 15 minutos, la criatura llama, se levanta, se coloca detrás de su madre, subiendo cordillera arriba con toda tranquilidad. No necesita aprender a andar, moverse, etc. No sucede así con el hombre. Una vez nacido, el hombre es el ser más desvalido de la creación. Todo lo tiene que aprender, y dificultosamente. Andar, hablar, pensar, educarse. Y este proceso produce incertidumbres y emergencias. Y por este camino le llega al hombre un visitante desabrido que nunca lo abandonará, nunca se separará de su lado, del lado del hombre, la ansiedad. El aprendizaje del arte de vivir no termina cuando el hombre adquiere mayoría de edad o un diploma universitario, no. No conseguimos nada con que ustedes hayan asegurado una sólida situación económica para el futuro si su corazón agoniza de tristeza. No conseguimos nada. Vivir es el arte de ser feliz. Y ser feliz significa liberarse en mayor o menor grado de aquella ansiedad. El arte de vivir consistirá en una progresiva superación del sufrimiento humano. Y por este camino avanzar hacia la conquista paulatina de la tranquilidad de la mente, la serenidad de los nervios y la paz del alma. A eso vamos. Y por este camino lograr el sentido de la vida, que es aquel valor que da valor a todos los demás valores, y que llamamos de otra manera aquel anhelado descanso mental. Cuarto, poder mental. Las cosas existen tanto cuanto existen en mi mente. Si usted está profundamente dormido, nada existe en este momento para usted. Aunque en su vecindario durante la noche se estén asesinando, para usted no se asesina nadie y no sucede nada. Para el dormido, todo está dormido. Están difundiendo calumnias y mentiras en contra de usted, pero usted no se entera nunca. Pues a usted aquello nada le hiere, nada le turba. Supongamos que a consecuencia de un infarto cardíaco o cerebral, el cerebro deja de funcionar. Ya lo pueden insultar y despedazarlo. A usted no le importa nada, porque ya nada existe para usted. Una vez que ha dejado de funcionar la mente,
Para usted no existen problemas, enemistades, traiciones, ofensas. Para el muerto todo está muerto. Y el ser humano, con un entrenamiento sostenido, es capaz de hacer un vacío interior, un silencio mental, de tal manera que la mente no quede atrapada por obsesiones o fijaciones negativas. Este es sin duda, mis amigos, el desafío del hombre para el hombre a lo largo de los siglos. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para que yo llegue a ser dueño de mi mente? Para que mi mente esté únicamente ocupada por recuerdos estimulantes, por ideas positivas, por proyectos luminosos, todos aquellos motivos queridos para mí y no por los que se me imponen. Mientras no avancemos en esta dirección, no podemos hablar de la gloriosa libertad interior. Si todas las cosas existen para mí en la medida en que son captadas por mí, en la medida en que viven en mi mente, ya pueden imaginar que el dominio mental es el tesoro más incomparable de la humanidad. Y vamos en busca de ello. Sexto, tiempo pasado. No podemos retroceder en el tiempo ni un minuto, ni un segundo. El tiempo es metafísicamente irreversible. Todo lo que sucedió de este instante para atrás es un hecho consumado, es un imposible. Y la rememoración del pasado, la recordación, no se olviden que recordar es revivir. La recordación del pasado puede convertirse y se convierte para la mayoría de las personas en el manantial más copioso de tristeza y de sufrimiento. Es hora de despertar y los imposibles dejarlos. ¿Qué diríamos de una persona que se acercara a una pared y comenzara a dar de cabeza contra la pared? Esta es la situación de quien se empeña en amargarse la vida recordando y reviviendo historias dolorosas. Historias que son inconmovibles como los acantilados del mar o las murallas de una ciudad. Los muros de su casa pueden ser derribados golpe a golpe y piedra a piedra, pero los bloques de los hechos consumados no serán alterados un milímetro por los siglos de los siglos. Avergonzarse de ellos, recordándolos, es darse de cabeza contra la pared. Si nunca van a ser removidos, ¿por qué empujarlos? Hace 5 años te calumniaron, hace 2 años te traicionaron, 8 meses atrás uno de tus seres queridos perdió la vida ahí miserablemente en la carretera. Hace una semana tú hiciste el ridículo en tu profesión. Hace unos meses anduviste envuelto en aquel juego de envidias y de maledicencia, aquellas cosas. Los hechos ya están consumados. Aunque viertas lágrimas como un mar y te encolerices derramando amargura, todo es inútil.
Aquellos hechos no serán alterados jamás, ni un milímetro. ¿Para qué resistirlos? Déjalos en el olvido. Y tú mira hacia adelante y vive contento y feliz. Al recordarlos, les vuelves a dar vida. Solo tú eres el afectado y solo tú sufres. Aquellos que tanto daño te hicieron, hoy día disfrutan alegremente de su vida y no les importa nada de ti. Al remover aquellos hechos en tu recuerdo, solo tú sufres, solo tú te quemas. Estás dándote de cabeza contra los muros irremediables. Es una locura. Despierta. Y las cosas que no tienen remedio, relégalas al rincón del olvido. Basta de sufrir. Graba bien en tu mente lo que te voy a decir en este momento. Las furias de tu corazón no podrán hacer nada para que aquello que ya sucedió no hubiese sucedido. Es inútil que llores y te amargues y le des vueltas en tu mente. Aquello no vuelve a repetirse. No podemos volver atrás. ¿Quién de ustedes puede volver a las 8 de esta mañana? O al día de ayer, o a la semana pasada. Son hechos consumados. Hay personalidades fuertemente subjetivas y con tendencias pesimistas. Viven dominados por delirios de persecución y accesos de suspicacia y aprehensión. Estas personas no viven, agonizan. A lo largo de los años me he encontrado año tras año con esta clase de personas. He luchado infinitamente para que expulsen de sus mentes esas sombras malditas. A veces he conseguido, otras veces no. Viven recordando historias pasadas, a veces muy remotas. Y ahora, después de tantos años, al recordar todo aquello, se llenan de vergüenza, de ira y de rencor. Sentimientos que solo a ti te perturban, te hieren y te lastiman. No a aquel tipo, a ti. Todo es una desgraciada recreación subjetiva. Y cuando uno les dice, mira que estás metido en un sueño irreal, todo eso es mentira, nada de eso existe ahora, entonces se llevan un gran alivio, despiertan. Les sucede igual que al que tiene una pesadilla nocturna. La viven de tal manera y despiertan con taquicardia, con sudores y otras manifestaciones de quien ha tenido un combate descomunal. Despiertan y dicen, pero si todo era mentira, estaba sufriendo tanto. Estas personas reviven en su imaginación historias tormentosas. Es un torbellino insensato e irracional. Una recordación y escenificación de una cabeza loca. Todo es mentira. Todo es alucinación. Hay que despertar. Y al río con esos recuerdos venenosos. Basta de sufrir.
Los hechos consumados, consumados están para siempre. Suelta todo, respira y sé feliz, y basta de sufrir. Para muchas personas, efectivamente, los archivos de su vida son verdaderamente agua hirviendo. Están tristes porque se dedican a pensar en cosas tristes de su vida. Miren qué cosa más triste. Pues a eso se dedican. Y al recordarlas, abren viejas heridas y sufren. Por obra y gracia de una fantasía activa, repiten una y otra vez precisamente los platos amargos de su vida, justamente esos, lo que acaba clausurándoles las fuentes de la alegría del vivir. Estas personas deben vivir atentas a sí mismas, porque al menor descuido regresan los recuerdos amargos y su corazón de nuevo comienza a sangrar. Y adviertan, señores, que es insensatez revolver archivos que contienen historias irremediablemente muertas. Es locura. Como dice el refrán, agua que no has de beber, déjala correr. O como dice el Evangelio, deja que los muertos entierren a los muertos. Aquel fracaso, aquellas hostilidades, aquellas envidias, aquellas incomprensiones, déjalo todo que se lo arrastre la corriente a la región del olvido. Pero sácatelo de tu mente y de tu corazón, de la zona emocional. Los que nunca te despreciaron, los que nunca te apreciaron, los que siempre te despreciaron, los ideales que no pudiste realizar, déjalo todo eso en la región del olvido y tú comienza a vivir en cada momento con ilusión, con alegría y con optimismo, que la vida es así. Las aguas que ya pasaron no vuelven a pasar. Las aguas del río ya se fueron y nunca volverán. Requiem, pues, sobre las hojas muertas y los archivos olvidados. Tú levanta la cabeza, abre los ojos, mira hacia adelante y avanza por un mundo de alegría y esperanza. Basta de sufrir. Es hora de despertar y que cada uno de ustedes se transforme en un gran amigo de sí mismo. Las estrellas giran eternamente allá arriba, silenciosas y frías. Los acantilados están ahí al borde de las arenas de la playa, eternamente inmutables. El invierno es frío, el verano caliente. Las cosas son como son y tú eres como eres. ¿Te gustaría ser alegre? No lo eres. ¿Te gustaría brillar? No puedes. ¿Te gustaría agradar a todos? No lo consigues. ¿Te gustaría tener la inteligencia de este, la hermosura de aquel, el encanto de aquel otro? ¿Te gustaría en suma haber nacido de manera distinta? Sueños locos. Es inútil, despierta. Los sueños arrójalos a la basura. Y las llamas apágalas y toma serenamente en tus manos
la realidad fría, eres como eres. Y de todas maneras, una obra maravillosa de artesanía realizada por un artista divino, casi con dedos mágicos, eres una maravilla, a pesar de tus pesares. Acéptate a ti mismo, no como te gustaría ser, sino tal como eres. Te gustaría tener don de gentes, pero naciste tímido. Te gustaría alcanzar una estrella con las manos, pero naciste bajito. No te irrites por nada. No te deprimas por nada. No te entristezcas por nada. No te avergüences de nada. Avergonzarse de sí mismo quiere decir, el que castiga soy yo y el castigado soy yo. Eso quiere decir, avergonzarse de sí mismo. Dicen que eres una estatua de arcilla, mentira, no. Eres aurora y campana. Arquitectura que para ser catedral solo te falta un poco de autoestima y un poquito de cariño agradecido a ti mismo. Sé feliz, porque son legiones enteras de gentes los que quieren participar de tu luz y de tu calor. Son legiones enteras los que quieren contagiarse de tu alegría. Se vive, señores, una sola vez, este plato no se repite. Nadie vuelve atrás en el tiempo. No puedes darte el lujo de despilfarrar tan bella oportunidad como es esta existencia. No puedes permitir que se deshoje inútilmente esta roja amapola que es tu vida, privilegio divino. Llena tu casa de armonía y el mundo se llenará de armonía. Recuerda siempre que la existencia es una fiesta y el vivir un privilegio divino. Una planta debes cultivar con esmero especial, la alegría. Y cuando esta planta impregne tu casa de su perfume, todos los hermanos y hasta los peces del río y del mar saltarán jubilosamente y el mundo se llenará de color y alegría y esta existencia será un tremendo privilegio y de esta manera valdrá la pena de vivir esta existencia. Esto es lo que yo propongo a ustedes para pensar. Esto no se cambia de un día para otro, pero un día pueden despertar. Y ojalá que este día sea un día de despertar y comenzar a caminar por un camino de luz y paz. Esto es lo que les deseo.